y el micrófono y el tiempo esto. Voy a pedirle el favor que cierren sus micrófonos, salvo la persona que va a hacer la oración y los que van a hablar. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hoy nos toca presentar el documento 163, que es la ordenación de los 70 en Magadán. En esta ocasión van a estar al frente de esta presentación Esther Andrade, Gildardo Cardona y Javier Puerto. Ellos van a ser los encargados de la presentación. Han estado trabajando mucho y pues espero que, bueno, no espero, va a salir muy bien porque está, pues ya está muy trabajado. Ustedes ya vieron ahora una de sus, una idea que salieron y se hizo realidad de estar escribiendo, de empezar a enviar un recordatorio para que ustedes para que ustedes recuerden que tenemos hoy nuestro seminario y de qué se trata. Entonces ellos se les ocurrió hacer ese flyer para enviarlo aquí a todos, lo prepararon y pues les quedó muy bonito. Creo que no estaba muy entendible, pero eso quiere decir que nadie sabía qué documento tocaba hoy. Pero ya, Me da ya. pena, pero creo que el único que no entendió fue Javier Martínez. Los demás sí entendimos. El problema que tenía era que yo pensé que nos iban a nombrar a 70 aquí, en plan discípulo. Dije, pues... Pues muy bien. Bueno, pues ya dicho esto, va a estar al frente de la presentación el día de hoy Gildardo y vamos a empezar con la oración que nos las va a ofrecer Javier Puerto. Y no sé si quieras decir algo, Gildardo. No, está muy bien, Paula. Empecemos entonces con la oración a cargo de Javier. Muy bien. Adelante, cerremos micrófonos, por favor. ¿Está bien mi sonido, Paulita? Ya puedes, Javier, por favor. Amado Padre Celestial, que moras en el paraíso y también en lo más profundo de nuestro interior. Desde nuestra infinita pequeñez en que estamos apenas comenzando el camino hacia ti, nos elevamos a tu infinita grandeza para adorarte y decirte que con nuestro pequeño amor te amamos, Señor. Gracias por la oportunidad de aprender de esta nueva revelación, por poder hoy compartir este documento que tiene tanta sabiduría para nosotros, por la oportunidad de aprender de las enseñanzas de Jesús, nuestro Padre y hermano amoroso. Te necesitamos, te pedimos ilumina nuestra mente para que se abra, para que discierna, vea, entienda y reciba lo que cada uno de nosotros necesitamos, para que cada día seamos mejores y se haga luz en nuestro interior, ejemplo en nuestra vida para los demás. Pedimos tu guía para que tengamos la necesidad de buscar en todo lo bueno, lo verdadero y lo bondadoso. Gracias, gracias, gracias. Amén. Amén. Bueno, entonces comenzamos con esta sesión de estudio del documento. A ver, la metodología va a ser la siguiente. Esther va a compartirnos el documento, va a compartir pantalla. Y nosotros cuatro, porque incluimos a Paula, estaremos leyendo alternadamente los artículos, los numerales del documento. La idea es que cuando terminemos cada numeral, abrir para la sesión plenaria, para que durante unos 5 minutos conversemos acerca de ese numeral que se acaba de leer. Entonces, esa va a ser la metodología. Antes de empezar, hagamos un contexto general, y es que lo que vamos a leer hoy ocurre en un intervalo de unas 8 semanas. 15 días, que es el encuentro en Magadán. Ahí llega Jesús con sus apóstoles que vienen de Jerusalén.
Allá mismo llega Ner con 50 de sus discípulos que vienen de Belén. Allá en Magadán también está el cuerpo de mujeres, el cuerpo de evangelistas, o sea que hay una cantidad de personas. Y ahí inician los hechos con la capacitación durante estos 15 días para ser luego mensajeros del reino, para escoger esos 70 mensajeros del reino, y donde nosotros en este documento vamos a ver una cantidad de enseñanzas interesantísimas que espero pues que nos sea de mucho provecho. Entonces, demos inicio, Esther, a compartir el documento y a iniciar la lectura. Bueno, y ahí están viendo el documento, ¿cierto? Sí, pero Sí. muy pequeñito. ¿Lo puedes hacer más grande, por favor? Estoy buscando dónde lo puedo hacer más grande. Esperen, a ver. Regáleme un segundo. Abajo a la derecha. Ya otra vez vuelvo a compartir. Muy bien. Ok. Listo. Ahí le están viendo un poco más grande, ¿sí? Ahora se te fue la mano. Achícalo un Mm, poquito porque lo tienes en 260. Ahí Listo. donde, Ahí, ponte un poquito más, como en 150, 160 te queda el pelo. pero si abres donde dice Zoom, ahí te va a dar el ancho de la página. Claro. Aquí arriba. Abajo, abajo, abajo. Aquí en el primer cuadro que dice mano, editar y Zoom. Bueno, no sé, ahí está 160, no sé si... Ahí está bien. Recorrámoslo un Está bien. poquito, recorramos para que veamos la letra. Ahí está Se ve perfecto. bien. Está perfecto. Listo. Listo. Documento 163. La ordenación de los 70 en Magadán. Bueno, aquí hay un mapa para que ustedes vean dónde queda exactamente Magadán. Ahí lo ven, está entre Capernaum y Tiberíades. A unos 2 millas o 2 de Betsaida, que es la que tiene el globito. Muy bien, iniciamos. Pocos días después del retorno de Jesús y los 12 de Magadán desde Jerusalén, llegaron a Belén Abner y un grupo de unos 150 discípulos. En esta época también se encontraban reunidos en el campamento de Magadán el cuerpo de evangelistas, el cuerpo de mujeres y unos 150 otros discípulos verdaderos y sinceros de todas partes de Palestina. Después de dedicar unos pocos días a departir con sus seguidores y a la reorganización del campamento, Jesús y los 12 dieron comienzo a un curso de capacitación intensiva para este grupo especial de creyentes. De este grupo de discípulos, capacitadores y expertos, seleccionó el maestro posteriormente a los 70 instructores que envió para proclamar el Evangelio del Reino. Esta instrucción sistemática comenzó el viernes 4 de noviembre y continuó hasta el sábado 19 de noviembre. Jesús habló a este grupo todas las mañanas. Pedro les enseñó métodos de predicación pública. Natanael les instruyó en el arte de la enseñanza. Tomás les explicó cómo responder a las preguntas. Y Mateo dirigió la organización de las finanzas del grupo. Los demás apóstoles también participaron en este trabajo de enseñanza de acuerdo con sus experiencias especiales y talentos naturales.
1. La ordenación de los 70. El sábado 19 de noviembre por la tarde, en el campamento de Magadán, Jesús ordenó a los 70, y Abner fue nombrado jefe de estos predicadores e instructores del Evangelio. Este cuerpo de 70 consistía en Abner y 10 de los exapóstoles de Juan, 51 de los primeros evangelistas y otros 8 discípulos que se habían distinguido en el servicio del reino. Alrededor de las 2 de la tarde de este sábado, entre chaparrones de lluvia, un grupo de creyentes, aumentado por la llegada de David y de la mayoría de sus mensajeros, llegando a más de 400 personas, se reunió junto a la orilla del lago de Galilea para presenciar la ordenación de los 70. Antes de poner Jesús sus manos sobre la cabeza de cada uno de los 70 para nombrar los mensajeros del Evangelio, al dirigirles la palabra les dijo: la cosecha es verdaderamente abundante, pero los labradores son pocos. Por eso os exhorto a todos que oréis para que el Señor de la cosecha envíe aún más labradores a su cosecha. Estoy a punto de nombraros mensajeros del reino. Estoy a punto de enviaros a judíos y gentiles como corderos entre los lobos. Cuando vayáis por vuestro camino de 2 en 2, os instruyo que no llevéis ni bolsa, ni indumentos extra, porque salís en esta primera misión por una corta temporada. No saludéis a ningún hombre por el camino. Ocupaos solo de vuestra tarea. Cuando quiera que os alojéis en un hogar, decid primero: que la paz sea con vosotros en este hogar. Si los que en él moran aman la paz, allí moraréis. Si no, partiréis. Cuando hayáis seleccionado esta casa, permaneced allí durante vuestra estadía en esa ciudad, comiendo y bebiendo lo que os sirvan. Esto lo haréis porque el obrero tiene derecho a su sostén. No os trasladéis de casa en casa porque os ofrezcan mejor alojamiento. Recordad al salir para proclamar paz sobre la tierra y buena voluntad entre los hombres. Debéis luchar con enemigos amargados e insidiosos. Por eso, sed tan sabios como serpientes y tan inocuos como palomas. Es como que mansos, pero no mensos. Donde quiera que vayáis, predicad diciendo: el reino del cielo está cerca, y ministrad a todos los que puedan estar enfermos de mente o de cuerpo. Habéis recibido generosamente de las buenas cosas del reino, dad pues generosamente. Si el pueblo de una ciudad os recibe, encontrarán abundante entrada al reino del Padre. Pero aún si aún el pueblo de una ciudad se niega a recibir ese evangelio, proclamaréis vuestro mensaje al abandonar esta comunidad descreída, diciendo, mientras os alejáis a los que rechazan vuestras enseñanzas, a pesar de que vosotros rechacéis la verdad, el reino de Dios ha estado cerca de vosotros. El que os oye a vosotros, me oye a mí. Y el que me oye a mí, oye a aquel que me envió. El que rechaza vuestro mensaje del evangelio, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Una breve reflexión, y es: cuando te expresas, los que te oyen pueden decir que oyen a Jesús. Después de hablar Jesús hacia los 70, mientras se arrodillaban en un círculo a su alrededor, puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los hombres, comenzando con Abner. Al día siguiente, temprano por la mañana, Abner envió a los 70 mensajeros a todas las ciudades de Galilea, Samaria y Judea. Y estas 35 parejas salieron predicando y enseñando por unas 6 semanas, retornando todos ellos al nuevo campamento cerca de Pella en Perea el viernes 30 de diciembre. Bueno, entonces,
Bueno, volvemos aquí a la plenaria. Hemos visto este primer literal. ¿Qué opinión o qué enseñanza interesante o algo que hayan visto nos quieren compartir? Pueden hablar de a uno. Arturo tiene como ganas de decir algo. Gracias, Guijaldo. Bueno, en realidad, pues este numeral es muy interesante porque nos explica muy bien lo que Jesús quería de sus seguidores. Previamente que lo estudié, pues me di cuenta que requería de un compromiso absoluto por cada uno de nosotros para revelar el evangelio a todos aquellos que vamos a tocar sus corazones. Pero era muy claro al explicarle a los apóstoles que si no querían escuchar la palabra de Dios, en este caso de Jesús, dando la nueva de que el cielo está cerca, y sea, ahora sí que serían oídos sordos, pues no se entretuvieran a estar tratando de convencer a nuevos seguidores. O sea, ellos tenían que tener su camino, continuar con su camino. Y también habla sobre que cuando vayan caminando por las laderas o caminos, no se detuvieran a saludar. Y también nos explica, aunque estoy adelantando un poquito al numeral, que los saludos en aquella época por esos senderos eran muy reverenciados y muy largos. Entonces, perdían demasiado tiempo y además tenían ciertas regulaciones para el saludo, entonces no podían saludar, o sea, nada más hasta que llegaran a las ciudades o a las casas, y aquellas casas que los recibieran, pues ahí se iban a quedar. Muy bien, Arturo. Está muy bien. Vamos a darle la palabra. Me disculpo, Arturo, que le haya interrumpido, porque la idea es que tratemos de darle también oportunidad a otros compañeros para aprovechar estos 5 minuticos bien en forma, para pasar al otro literal y numeral, y así ir abarcando bien en forma el documento. Osvaldo alza la mano, después de Osvaldo, Orlando, y bueno, tienen la palabra. No, es un comentario muy corto. Me llamó mucho la atención en este documento el que Jesús rompe con ese paradigma de que las serpientes son malas. Dice, sed sabios como las serpientes e inocuos como las palomas. Bueno, de paso yo he visto que las palomas, los seres humanos las hemos convertido en agresivas. Por lo menos aquí en Bogotá eso he visto. Quería hacer ese comentario. Gracias. Muy bien. Orlando. Orlando iba a hablar. No voy a hablar todavía. Ah, bueno. Y Carlos García me parece que puso una manito. No he puesto ninguna manito, pero ya que me dijo... Bueno. Ya vi lo que me está pasando, Bueno. Pero quiero comentar algo sobre el mapa presentado, porque en ese mapa aparece el Parque de Magadán al lado izquierdo, y en un 90% de los mapas que yo he buscado está al lado derecho. Y los mapas que usa la Fundación Urantia en el libro, por ejemplo, de la historia no contada de Jesús, está también al lado derecho. Lo que está ubicado donde en este mapa que ustedes tienen, dice Magadán, es la ciudad de Magdala. Así que queda esa duda, ¿verdad? Carlos, aprovechemos una cosita que nosotros discutimos sobre Magdala y Magadán. ¿Son la misma localidad o son sitios distintos? Bueno, yo tengo entendido que son sitios diferentes, son dos cosas distintas. Justamente donde en el mapa que ustedes tienen dice Magadán, y Magadán estaría al frente, más cerca como de entre las dos ciudades que no recuerdo ahora el nombre que ustedes mostraron allí, al lado derecho del mapa. Tengo entendido que son diferentes, pero eso es algo que podemos entre todos seguir buscando y averiguando exactamente. Pues, para que quede es claro. Capernaum y Tiberíades. Lo que pasa es que dice, lo que yo leí al respecto, es que dicen que el problema de Magadán es que no se sabe exactamente dónde está, o sea, la confusión está con Magdala, o sea, ¿dónde está con Betsaida, que no se sabe dónde está el lugar exacto. Y cuando toman a Betsaida como punto de partida, entonces ponen a Magadán en diferentes lados,
porque sí estuve buscando, porque yo sí vi que existen las dos Magadanes, de un lado y del otro. Correcto, sí. Y después leí y hay diferentes versiones, entonces de acuerdo a cómo te toque la versión, es lo que dice un grupo, lo que otra cita, pero al final llegaron a esa conclusión todos. Eso es lo que yo he encontrado hasta ahorita de esa diferencia. Bueno, seguiremos investigando para ver a qué conclusión definitiva llegamos más adelante. Listo. Vamos a continuar entonces, o alguien más quiere intervenir. Gildardo, entonces para cerrar yo quería presentar dos cosas principalmente pues, de este primer numeral y llamar la atención. Una, primero que dice esa frase pues que todos conocemos, ¿no? Que la cosecha es mucha y los obreros son pocos y que oremos al Padre de la cosecha para que envíe obreros. Esa fue una expresión de Jesús de hace 2000 y tantos años. Y fíjense que hoy en día sigue siendo válida esta expresión. Yo no sé si, la invitación que nosotros le enviamos decía algo así como, ¿quieres ser parte o quieres ordenarte dentro de los 70? Aquí estamos 28. Pero al final de este documento, yo quiero que ustedes de pronto, cuando veamos todo el documento, ustedes reflexionen y de pronto el que quiera expresarlo, si está dispuesto a ser ordenado y ir a ser un obrero y ir a ir por esa cosecha que hay muchísimo en este momento que está viviendo este planeta, ese momento hay mucha necesidad. Y me encanta una frase del libro de Esther que dice, para esta hora hemos llegado, para este tiempo hemos nacido. Para este tiempo hemos nacido y para esta hora hemos llegado. Entonces, se los dejo ahí entre el tintero y al final hablamos luego. ¿Listo? Sí, la verdad que esa frase, la cosecha es abundante, pero los labradores son pocos. Va a dar mucho para qué conversar y ojalá al final la volvamos a retomar. Continuamos entonces con la lectura. Listo. 2. Numeral 2. El joven rico y otros. Más de 50 discípulos que querían ser ordenados y nombrados miembros de los 70, rechazados por el comité nombrado por Jesús para seleccionar a estos candidatos. Este comité consistía en Andrés, Abner y el jefe del cuerpo de evangelistas. En todos los casos en que este comité de 3 miembros no llegaba a un acuerdo unánime, van al candidato ante Jesús. Y aunque el maestro no rechazó a ninguno de los que ansiaban ser ordenados mensajeros del evangelio, hubo más de una docena que después de hablar con Jesús ya no desearon ser mensajeros del evangelio. Un discípulo serio vino a donde Jesús diciendo, Maestro, quiero ser uno de los nuevos apóstoles, pero mi padre es muy viejo y está a punto de morir. ¿Se me permitiría regresar al hogar para enterrarlo? A este hombre le dijo Jesús, Hijo mío, los zorros tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tú eres un discípulo fiel y puedes seguir siéndolo al retornar a tu hogar y ministrar a tus seres queridos. Pero eso no ocurre con los mensajeros de mi evangelio. Ellos lo han abandonado todo para seguirme y proclamar el reino. Si quieres ser ordenado instructor, debes dejar que otros entierran a los muertos mientras tú sales para difundir la buena nueva. Y este hombre se alejó grandemente desilusionado. Otro discípulo vino ante el maestro y dijo, quisiera ser ordenado mensajero, pero quisiera ir a mi casa por un corto periodo para consolar a mi familia. Jesús replicó, si quieres ser ordenado, debes estar dispuesto a abandonarlo todo. Los mensajeros del evangelio no pueden tener afectos divididos. Ningún hombre que habiendo puesto la mano en el arado se vuelve atrás.
es merecedor. Ningún hombre que habiendo puesto la mano en el arado se vuelve atrás es merecedor de ser mensajero del reino. Entonces trajo Andrés ante Jesús a cierto joven rico que era un creyente devoto y que deseaba recibir la ordenación. Este joven, Matador, era miembro del Sanedrín de Jerusalén. Había escuchado a Jesús enseñar y posteriormente había sido instruido en el Evangelio del Reino por Pedro y los demás apóstoles. Jesús habló con Matadormo sobre los requisitos de la ordenación y le solicitó que pospusiera la decisión hasta después de haber reflexionado más plenamente sobre el asunto. Temprano por la mañana siguiente, cuando Jesús salía a caminar, este joven se le acercó y dijo: Maestro, quisiera saber de ti la seguridad de la vida eterna, puesto que he observado todos los mandamientos desde mi juventud. Quisiera saber qué más debo hacer para ganar vida eterna. En respuesta a esta pregunta, Jesús dijo: si cumples con todos los mandamientos, no cometes adulterio, no matas, no robas, no das falso testimonio, no engañas, honras a tu padre y a tu madre, haces bien, pero la salvación es la recompensa de la fe, no solo de las obras. ¿Crees tú en este evangelio del reino? Y Matadormo contestó: sí, maestro, creo todo lo que tú y tus apóstoles me han enseñado. Jesús dijo: entonces tú eres de veras mi discípulo y un hijo del reino. Entonces dijo el joven: pero maestro, no me conformo con ser tu discípulo, quiero ser uno de tus nuevos mensajeros. Cuando Jesús escuchó esto, lo contempló con gran amor y dijo: te haré uno de mis mensajeros si estás dispuesto a pagar el precio, si pudieras proveer la única cosa que te falta. Matadormo respondió: maestro, haré lo que sea si se me permite que te siga. Jesús, besando en la frente al joven arrodillado, dijo: si quieres ser mi mensajero, vete y vende todo lo que tienes, y después de donar el producto a los pobres o a tus hermanos, ven y sígueme, y tendrás tesoro en el reino del cielo. Cuando Matadormo oyó estas palabras, su rostro se alteró. Se levantó y se alejó apenado porque tenía grandes posesiones. Este rico joven fariseo había sido criado en la creencia de que la riqueza era símbolo del favor de Dios. Jesús sabía que no estaba él libre del amor de sí mismo y de sus riquezas. El maestro quería liberarlo del amor a la riqueza, no necesariamente de la riqueza misma. Aunque los discípulos de Jesús no abandonaban sus bienes mundanos, los apóstoles y los 70 sí lo hacían. Matadormo deseaba ser uno de los 70 nuevos mensajeros y por este motivo Jesús le pedía que abandonara todas sus posesiones temporales. Casi todos los seres humanos temen particularmente desprenderse de algún vicio malo para ellos predilecto, pero el ingreso al reino del cielo lo requiere como parte del precio de entrada. Si Matadormo hubiera abandonado su riqueza, probablemente esta habría sido colocada nuevamente en sus manos para que la administrara como tesorero de los 70. Aunque más adelante, después del establecimiento de la iglesia en Jerusalén, sí obedeció la exhortación del maestro, si bien ya era demasiado tarde para entrar a formar parte de los 70, y fue el tesorero de la iglesia de Jerusalén, de la cual Santiago, el hermano del Señor en la carne, era el jefe. Así pues, siempre fue y por siempre será. Los hombres deben tomar su propia decisión. Existe cierta gama de libertad de selección que los mortales pueden ejercer. Las fuerzas del mundo espiritual no obligan al hombre, le permiten tomar el camino de su elección. El libre albedrío está dado para todos nosotros. Jesús preveía que Matadormo, con sus riquezas, no podía de ninguna manera ser ordenado en asociación de hombres que lo habían abandonado todo por el Evangelio. Al mismo tiempo, veía que, sin sus riquezas, podría ser el líder máximo de todos ellos. Pero como los propios hermanos de Jesús, nunca fue importante en el reino porque se privó
de esa asociación íntima y personal con el Maestro, lo cual sí podría haber sido su experiencia si hubiera estado dispuesto en ese momento a hacer lo que Jesús le pedía y que varios años después, en efecto, hizo. La riqueza nada tiene que ver directamente con el ingreso en el reino del cielo, pero el amor por la riqueza, sí. Las lealtades espirituales del reino son incompatibles con la servidumbre a los ídolos materiales. El hombre no puede compartir su lealtad suprema a un ideal espiritual con una devoción material. Jesús nunca enseñó que fuera erróneo poseer riquezas. Solo pidió que los 12 y los 70 dedicaran todas sus posesiones mundanas a la causa común. Aún entonces, permitió la liquidación de las propiedades de ellos con ganancia, como en el caso del apóstol Mateo. Jesús muchas veces asesoró a sus discípulos de buena posición, así como había enseñado al rico en Roma. El maestro consideraba la inversión sabia de las ganancias en exceso de las necesidades como una forma legítima de seguro contra adversidades futuras e inevitables. Cuando el tesoro apostólico estaba lleno, Judas puso fondos en depósito para ser usados posteriormente. Cuando sufrieran necesidades debido a la disminución de los ingresos, Esto lo hizo Judas después de consultar con Andrés. Jesús nunca tuvo nada que ver personalmente con las finanzas apostólicas, excepto en casos de desembolsos caritativos. Pero había un abuso económico que muchas veces condenó, y ese era la explotación injusta de los débiles, ignorantes y menos afortunados entre los hombres, por parte de sus semejantes más fuertes, sagaces e inteligentes. Jesús declaró que ese tratamiento inhumano de hombres, mujeres y niños era incompatible con los ideales de la hermandad del reino del cielo. Bueno, queda abierta la sesión para el que quiera aportar algo acerca de las enseñanzas en este literal, tan bello, por cierto. Ketty. Hay una consultita, tengo una inquietud. En el párrafo 163.2.1 menciona que Abner, Andrés y el jefe del cuerpo de los apóstoles evaluaban primero a los candidatos que querían ser ordenados. Yo me pregunto, ¿cuáles serían los parámetros de evaluación? ¿Qué detalles contemplarían ellos en cada uno de los aspirantes, no? Porque ellos decían, este pasa, este no, gracias, ¿no? A ver, este comité, digamos, de selección fue creado por Jesús. Jesús lo nombró a ellos tres, les delegó esa función, pero igual todos hablaban finalmente con Jesús, ¿cierto? Y era, yo creo que la misma gente la que se quitaba, la que se corchaba, digámoslo así. Porque la decisión era, ¿están dispuestos a dejarlo todo? Mire que Matadormo fue uno de ellos y no pasó, no quedó. O sea, que la misma gente fue la que seleccionó. Y el número de 70 fue algo muy casual, no fue que 70 fuera como la cifra mágica, sino que 70 fueron al final los que quedaron como mensajeros del reino. Yo pienso que en todo el documento está como esos parámetros que buscaban. Todo el documento va explicando como las cosas, los requisitos, tal vez como llamamos requisitos, para ser uno de los 70. Yo pienso que a través del mismo documento nos van dando en muchos aspectos lo que yo creo que era lo que se buscaba en este comité. Jaime tiene... Sí. A ver, no podemos olvidar que cuando Jesús llamó a sus apóstoles, Él los apartó y los ordenó, ¿sí? Cuando una persona es apartada y ordenada para un trabajo, tiene derecho a revelación para ese cargo para el cual es llamado, ¿sí? Total que si estaban hablando de que Andrés y Abner, que eran los jefes de los dos grupos, ¿sí? Eran los que decidían, pues créanme que tenían todas las herramientas y las llaves, aparte de no solo la comisión por parte de Jesús, y no solo habían sido preparados, sino que tenían
el espíritu para saber quién sí y quién no. Total que no era una cosa caprichosa. Muy bien. Ángela, está alzando la mano. Sí, gracias, Girardo. Bueno, yo me perdí un poquitico porque se me fue el internet, no sé si hablaron de esto, pero estuve leyendo el documento y me llamó mucho la atención que Jesús le hubiera dado ese entrenamiento a los 70 y me llama específicamente más porque la manera como lo hizo, porque fíjate que dice que Pedro enseñó los métodos de predicación, Natanael los enseñó el arte de enseñar y Tomás les enseñó cómo responder a las preguntas. Y el otro que fue Mateo, la organización de las finanzas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos aplicar nosotros esto a nosotros que queremos, sí, que queremos empezar con un grupo, que queremos ser instruidos? ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Porque pues estaba muy organizado como Jesús lo hizo, especializado cada cosa. Entonces me hace pensar el que podamos desarrollar pues todas estas cosas similares a las que Jesús enseñó aplicadas a nosotros, ¿no? No sé qué piensan ustedes de eso. Jaime. Sí. A ver, mi querida Ángela, de hecho ya lo estamos haciendo. Eso que tú estás diciendo se llama metodología. Y la manera de enseñar se llama pedagogía. O sea, no es lo mismo hacer las cosas que hacerlas bien y hacerlas con un método y un propósito, ¿sí? Casualmente lo que estamos nosotros haciendo en este grupo es desarrollando facilitadores que tengan una metodología. Fíjate que ahorita Osvaldo decía sorprendido como gran cosa de la cantidad de aplicaciones que tiene el Zoom. Y no solo el Zoom, todo, ¿sí? Todo, porque si nos vamos desde el principio a Google Earth, si nos vamos desde el principio a todas las ayudas que hemos dado, a la metodología, el simple hecho de que en este grupo no haya chat, sino el chat sea por WhatsApp, eso hace que nosotros estemos divididos en las tareas, ¿sí? Por eso somos 4, porque mientras hay unos que están pendientes, Flor está pendiente del WhatsApp, ¿sí? Paulita está pendiente de la estructuración del curso, yo estoy pendiente del soporte del sistema, del Zoom, de la grabación, que no se caiga, que salga los cuadritos de todos, quitarlos a todos para que no se me distraigan mirando a ver qué está haciendo Gildardo, qué está haciendo Gabriela, y no dejo solo a la speaker, a la que está hablando en el momento, ¿sí? Entonces eso se llama metodología. Entonces, poco a poco nosotros estamos a irles dando responsabilidades, enseñándoles un método que ha sido probado, ¿sí? Ahora, entiendan algo. Así como ustedes cuando se hacen cargo de una clase, sienten la influencia del espíritu al tratar de coger una enseñanza de la revelación, discernirla para compartirla, ¿sí? Exactamente igual hacemos nosotros cuando pedimos guía para ver cómo les ayudamos a ustedes a irlo formando. Esto es por prueba y error, pero lo único que te puedo decir es que eso se llama metodología y pedagogía, que es lo que estamos tratando de compartirles. Muy bien, entonces continuamos con la lectura. Bueno, entonces para redondear ahí la idea de este documento, cierran, digamos, la idea dice que es necesario pagar el precio, ¿sí? Es una de las ideas. La decisión está en nuestras manos, ¿sí? La otra idea es que la lealtad a los ideales espirituales es incompatible con una devoción material. O sea, digamos que los ideales espirituales no son compatibles, o sea, no hay forma de hallar un enlace con las devociones materiales. Y a punto de reflexión, ¿cuántas veces hemos perdido la asociación íntima y personal con el maestro por no estar dispuestos a pagar el precio? Se los dejo ahí. Bueno, antes de avanzar, creo que Osvaldo había alzado la mano. ¿Quería decir algo? No, creo que Osvaldo, ¿querías decir algo? No la he vuelto a levantar, no, señor. Debe ser la bueno. misma. Continuemos entonces, Esther, está muy bien. Bueno, muy bien. 3. Paulita. Numeral 3, la discusión sobre la riqueza. Cuando Jesús terminó de hablar con Matadorno, Pedro y algunos de los apóstoles se habían reunido a su alrededor. Y al partir el rico joven, Jesús se volvió para enfrentar.
Paula, no tienes el micrófono. Y Ángela, por favor, lo cierra, el micrófono. A ver, ¿ya se oye? Ya sí. O sea, ¿no se oyó nada? ¿Puedes otra vez empezar? Bueno. Cuando Jesús. Cuando Jesús terminó de hablar con Matador, Pedro y algunos de los apóstoles se habían reunido a su alrededor. Y a partir el rico joven, Jesús se volvió para enfrentarse con los apóstoles y dijo: ¿Veis cuán difícil es para los que tienen riqueza entrar de lleno en el reino de Dios? La adoración espiritual no puede ser compartida con las devociones materiales. Ningún hombre puede servir a dos amos. Tenéis un dicho que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que los paganos hereden la vida eterna. Y yo os declaro que es más fácil para ese camello pasar por el ojo de la aguja que para estos ricos autosatisfechos entrar al reino del cielo. Cuando Pedro y los apóstoles oyeron estas palabras, se quedaron extremadamente sorprendidos, tanto que Pedro dijo: ¿Quién pues, Señor, puede ser salvado? ¿Es que todos los que tienen riquezas deberán ser excluidos del reino? Jesús replicó: No, Pedro, pero todos los que pongan su confianza en las riquezas difícilmente podrán entrar en la vida espiritual que conduce al progreso eterno. Pero aún entonces, mucho de lo que es imposible para el hombre no está más allá del alcance del Padre en el cielo. Más bien, deberíamos reconocer que con Dios todo es posible. Cada cual se fue por su lado y Jesús lamentó que Matadormo no permaneciera con ellos porque lo amaba grandemente. Cuando bajaron al lago, se sentaron junto al agua y Pedro, hablando por los 12, que estaban todos presentes en ese momento, dijo: Nos preocupan tus palabras al joven rico. Debemos pedir a los que quieran seguirte que abandonen sus riquezas mundanas. Jesús dijo: No, Pedro, solo los que quieren ser apóstoles y los que deseen vivir conmigo como vosotros lo hacéis y como una familia. Pero el Padre requiere que el afecto de sus hijos sea puro y total. Cualquier cosa o persona que se entrometa entre vosotros y el amor de las verdades del reino debe ser abandonada. Si la riqueza no invade los precintos del alma, no tiene consecuencia alguna en la vida espiritual de los que quieran entrar en el reino. Entonces dijo Pedro: Pero, maestro, nosotros lo hemos abandonado todo para seguirte. ¿Qué tendremos nosotros? Y Jesús les dijo a los 12: de cierto os digo, no hay hombre que haya abandonado riqueza, hogar, esposa, hermanos, padres o hijos por mí y por el reino del cielo, que no reciba muchas veces más en este mundo, tal vez con algunas persecuciones, y en el mundo venidero, la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, mientras que los últimos frecuentemente serán los primeros. El Padre trata a sus criaturas de acuerdo con las necesidades de ellas y en obediencia a sus leyes justas, de consideración misericordiosa y amante por el bienestar del universo. El reino del cielo es como un amo que empleaba a muchos hombres y que salió temprano por la mañana para contratar obreros para que trabajaran en su viña. Después de acordar con los trabajadores que les pagaría 1 denario por día, los mandó a las viñas. Entonces salió a eso de las 9 y viendo a otros obreros parados ociosos en el mercado, les dijo: Id vosotros también a trabajar en mi viña y lo que sea justo os pagaré. Y se fueron inmediatamente a trabajar. Nuevamente salió a eso de las 12 y a eso de las 3 e hizo lo mismo. Yendo al mercado alrededor de las 5 de la tarde, encontró aún a otros obreros parados ociosamente y les preguntó: ¿Por qué estáis ociosos todo el día? Los hombres contestaron: porque nadie nos ha empleado.
Entonces dijo el amo, id vosotros también a trabajar en mi viña, y lo que sea justo os pagaré. Cuando llegó la noche, el amo de la viña dijo a su asistente: llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos empleados y terminando con los primeros. Cuando los que habían sido empleados a eso de las 5 llegaron, recibieron un denario cada uno, y así fue con cada uno de los otros trabajadores. Cuando los hombres que fueron contratados al principio del día vieron cómo se les retribuía a los que habían llegado más tarde, esperaban recibir más que el montón acordado. Esperaban recibir más que el monto acordado. Pero como los otros, cada hombre recibió tan solo un denario. Y cuando cada uno hubo recibido su paga, se quejaron al amo diciendo: estos hombres que fueron empleados de último trabajaron solo 1 hora. Sin embargo, le has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos llevado la carga todo el día bajo el sol abrasador. Entonces contestó el amo: amigos míos, no cometo ninguna injusticia. ¿Acaso no acordasteis trabajar por un denario por día? Tomad pues lo que es vuestro e ir por vuestro camino, porque es mi deseo dar a los que llegaron de último tanto como os he dado a vosotros. ¿Acaso no está permitido por la ley que haga lo que quiera con lo mío? ¿Acaso os resentís por mi generosidad, porque deseo hacer el bien y mostrar misericordia? Bueno, tenemos otros 5 minutos para acá para que hablemos de este numeral. ¿Quién quiere aportar algo o detenerse en alguna frase que haya escuchado? Javier y Ketty luego. Javier, ibas a hablar, Puerto. No, por ahora no. Ah, bueno, entonces Ketty. Es bien interesante, pues este párrafo 163, el último que hemos leído, ¿no? Sí. Al final, todos reciben lo mismo, ¿no? Bien. Definitivamente, yo entiendo esto, como que todos tenemos el derecho y la oportunidad de entrar al reino de Dios, ¿verdad? De ser recibidos por el Padre. Los que actuaron bien durante toda su vida y los que se arrepintieron y se convirtieron al final, ¿no? Y lo reconocieron, tienen derecho a la salvación. Así lo entiendo yo. Pero no sé cómo explicarlo. A modo práctico, Jesús no contó la segunda parte, porque en este cuento, ¿qué sucedería si esto realmente se da, no? El día siguiente todos llegarían tarde, pues. Eso no lo dijo Jesús. ¿Qué pasaría? Yo me pongo a pensar, ¿no? Pero lo interpreto así, como que todos tenemos derecho a salvarnos. Aunque nos hayamos arrepentido, depende de lo que hayamos hecho, o no depende de lo que hayamos hecho en la vida, pero si nos arrepentimos a conciencia y descubrimos a Dios, tenemos derecho a salvarnos. Así lo interpreto yo, no sé. ¿Qué piensan ustedes? Interesante esa interpretación. Jaime. A ver, no confundamos el concepto de salvación con el concepto de progreso eterno. Recordemos que esto es una carrera, yo insisto con el tema, que no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No importa cuándo, en qué momento de tu vida te arrepentiste para cambiar y enderezar tu camino y tratar de hacer la voluntad del Padre y hacerte acreedor a la salvación. Se nos está olvidando que estamos perdiendo de vista un pequeñísimo detalle, y es que nosotros continuamos en la resurrección, en el mismo estado cuando morimos. O sea, con ese mismo conocimiento que logramos acumular, nos levantamos. Entonces, sí, la persona se puede arrepentir al último momento y merecer continuar, pero de ahí a que logre los niveles de desarrollo, olvídate, nunca va a ser lo mismo que la persona que fue dirigente y avanzó, ¿sí?
porque no pierdas de vista eso. Ese conocimiento logrado, ese desarrollo espiritual logrado, con ese nos levantamos y es a partir de ahí que empezamos a seguir progresando. Entonces la ventaja que vamos a llevar, créanme que va a ser grande. Yo quiero hacer un comentario. Con respecto a lo de que dicen en este numeral que los últimos serán los primeros, aquí entra un elemento que es la misericordia, ¿no? Y específicamente lo que nos está diciendo aquí Jesús es que las gentes que estaban, entre comillas, ociosas, era porque no habían encontrado trabajo, pero lo habían estado buscando, ¿no? Entonces el jefe, el propietario de la viña, los lleva y dentro de su misericordia les paga, porque no estaban de ociosos por gusto, ¿no? Sino les da como una oportunidad. Es tan difícil a veces entender la misericordia, que cuando dice uno habla mucho de la misericordia del Padre, pues este es un ejemplo de cómo en determinado momento cosas que aparentemente son muy pequeñas e injustas para otros, es donde se ve realmente la pureza del alma de la gente de hacer el bien y de proyectar la misericordia. Bueno, así es como yo lo veo, ¿no? Porque a mí al principio también me saltó, ¿cómo? Y le estuve duro y dale, hasta que de pronto dije, pues ahí está lo que nunca encuentras, que la misericordia, velo, entiéndelo. Entonces, ese comentario lo quería hacer porque realmente es algo así como muy bello entender por qué no es que vayan a llegar primero, pero se les dio la oportunidad, ¿no? Muy bien. Eso es todo. Yo quería decir algo. Yo lo tomé también por una parte de humildad, que el reino del cielo es como esa viña y pues que es muy fácil caer en la vanidad, en el orgullo espiritual, en que yo sé un poco más, de que yo encontré el libro y los otros no, que yo tengo ciertos conocimientos y los otros no. Como esto que ellos pedían, oigan, yo estoy trabajando desde por la mañana y el que llegó a las 5, ¿cómo le van a pagar lo mismo? Yo lo tomé así, como una necesidad de seres humildes y cada uno cumplir con lo que tiene que hacer. Y respecto a la primera parte, de que pues Jesús nunca enseñó que fuera erróneo poseer riquezas, pero sí en una parte es la que dice que la riqueza no invada los precintos del alma. Me llegó mucho esa parte, que la confianza no se radique en el amor a la riqueza. Dice que si le tengo confianza en mi riqueza, en la riqueza, es muy difícil entrar a la vida espiritual. Esas dos cosas quería decir. Gracias. Luis está pidiendo la palabra a Gildardo. Gildardo se congeló. Bueno, Luis. Luis Frontecha. Un momentico. También relacionado con ese último reflexión, es la costumbre que tenemos pues, de fijarnos en el progreso de los demás, o en el progreso o en cómo les está yendo a los demás, en vez de pues trabajar nosotros por nosotros mismos y ver cómo vamos nosotros en el camino, intentar progresar, intentar aprender, pero también a veces acostumbramos o es común hoy en día fijarnos mucho en cómo le va a los demás, en vez de fijarnos en cómo forjamos nuestro propio camino. Eso era lo que quería notar. Yo. Gildardo. ¿No está? No, bueno, no. Ángela está a lo mejor se salió. Bueno, también había levantado antes que Ángela, la mano, Marta. Sí, buenas noches para todos. Buenas Este, como todos los documentos, es supremamente profundo. Y lo que vemos nosotros aquí, que el maestro nos viene enseñando como esas cualidades que nosotros debemos tener para seguir en este camino.
Él dice que nadie que ponga la mano en el arado voltea a mirar atrás. Y nos habla también del tema de las riquezas, pero no porque las riquezas sean malas, sino porque realmente dónde estamos poniendo nosotros la confianza. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, de pronto las cualidades que nosotros debemos tener es como esa constancia, ¿sí? Y eso realmente pues es muy rescatable de este grupo que ya lleva más de un año. Y se ve realmente los frutos, se ve ya todo el avance en los grupos que estamos haciendo, como que somos el complemento unos de otros, ¿sí? El apoyo. Entonces, también Jesús lo veía en su grupo, porque todos los apóstoles no tenían las mismas cualidades, pero se complementaban. Y realmente, pues no sé si fue todos los frutos que él esperaba ver, pero sí hubo muchos frutos realmente, porque pues miren dónde llegó el evangelio, ¿sí? Y dónde estamos hoy en día tal vez como corrigiendo, ¿sí? Lo que aprendimos erróneamente en el pasado. Y también la revelación dice que a nosotros no nos mandan solos y que nunca estamos solos y que siempre tenemos herramientas. Entonces, como que nosotros nos debemos sentir muy, muy contentos porque realmente sí se ha visto el esfuerzo, la constancia. Entonces, pues yo creo que vamos por muy buen camino, como dice Jaime, realmente el avance que hemos tenido para manejar las herramientas, para estudiar los documentos, de qué manera los presentamos, cómo nos reunimos y todos cómo nos complementamos para llegar a ese objetivo algún día de pertenecer al reino del Señor. Gracias, Isabel. Ángela, ya para terminar, y ya regresó Gilda. Bueno, pues yo quería comentar sobre esta partecita, y a mí me costó mucho trabajo también entender esta parte de que cómo le iban a pagar más, ¿sí? O igual a los que ya habían trabajado todo el día. Y yo llegué a la conclusión que realmente lo que nos enseña Jesús es básicamente a no juzgar, porque nosotros siempre estamos comparándonos con otras personas, ¿sí? Y nunca estamos mirando qué hay detrás de esa persona, qué vida es la que tiene, qué inconvenientes, si ha tenido oportunidades o no ha tenido oportunidades. Nunca vemos más allá de las apariencias. Entonces, básicamente para mí, la lección básicamente es de no juzgar. ¿Por qué? Porque nadie sabía la necesidad que tenían ellos ni que estaban buscando realmente trabajo. O sea, pero eso no lo vemos nosotros, y lo vimos cuando lo estamos leyendo, que no nos damos cuenta. Para mí es eso, que no puede haber en nosotros juicio cuando nosotros tenemos las personas delante de nosotros que no sabemos la vida de ellos, no sabemos las oportunidades, no sabemos nada de ellos. Y Dios le da a todo el mundo su oportunidad. Y Dios sí mira el corazón y el deseo de cada persona. Entonces, muy bien, bueno, les cuento que como yo vivo en una parte rural, yo no estoy en la ciudad, estoy en una parte rural, y cuando llueve a veces tengo problemas con internet y está cayendo un aguacero en estos momentos por acá. Pero bueno, aquí estamos. Continuemos entonces, Esther, con el documento, con la lectura. Hay dos manos levantadas, Gildardo. Bueno, Luis y Osvaldo. Y Villamizar. Bueno. Sí, solamente un comentario de esta parábola que dice Jesús de los obreros que ganaron lo mismo los que habían trabajado poco con los que habían trabajado mucho. Y ciertamente eso llevado a la vida normal, es lógica la indignación de los obreros, ¿no? Aunque ellos les pagaron, como dice el amo, yo les pagué lo que dije que les iba a pagar. Y como dijo alguien allí, que si eso va a ser así, mañana no viene ninguno, o todo el mundo viene tarde. O sea, eso, como toda parábola, está explicada en un sentido alegórico. Yo lo veía en el sentido que yo lo entiendo, es que nosotros estamos trabajando en la viña del Señor, en el terreno, en el mundo del Señor, en la obra de Dios. Y somos más afortunados. Es más afortunado el que empezó a trabajar hace mucho tiempo que el que apenas se está conociendo de todas estas cosas. Como yo conocí muchas cosas de Dios, siempre busqué a Dios desde muy niño, pero la revelación la vengo a conocer
hace muy poquitos años, comparado con todos los años que tuve caminando. No voy a decir que mal, pero tampoco bien, y más bien ahora me ha tocado desandar todo lo que caminé. Pero pienso que en el sentido que, como lo pudo entender Jesucristo, que es más afortunado para uno mientras más antes comenzó a trabajar que el que solamente empezó a trabajar hace una hora en el contexto de la jornada, ¿no? En ese sentido, yo entiendo que Jesucristo, y que es lo que por lo menos quiere para mí, que me sienta contento desde el tiempo que lo conozco, desde el tiempo que lo busco. Eso es todo. Muy bien, Osvaldo. Bueno, gracias. Yo analizo esta parte que acabamos de leer como que todos tenemos el mismo denario. Todos somos trabajadores, como acaban de decir, en la viña del Señor. Y todos tenemos la oportunidad de tomar la decisión de trabajar o no en esa viña, de aceptar al Padre o no, y de aceptar continuar en el trabajo que se nos ha encomendado. Ese trabajo finaliza con nuestro paso por la muerte, y allá, tarde o no, si hemos aceptado ese trabajo, vamos a resucitar. Y como decía Jaime, depende de cómo hayamos realizado ese trabajo y de lo que nosotros nos llevemos de aquí en nuestra alma y nuestra mente espiritual. Vamos a continuar el trabajo allá, unos más adelante, otros más atrás, pero lo vamos a continuar. Creo que es esa la alegoría que se nos quiere significar con eso, en mi opinión. Gracias. Muy bien, Osvaldo. Entonces continuamos con la lectura. Cuatro. Paulita, ¿tienes cerrado el micrófono? Gracias. Numeral 4, la despedida de los 70. El día que salieron los 70 en su primera misión fue una ocasión emocionante en el campamento de Magadán. Temprano por la mañana, en su última conversación con los 70, Jesús hizo hincapié sobre lo siguiente. El evangelio del reino debe ser proclamado a todo el mundo, tanto a los gentiles como a los judíos. Al ministrar a los enfermos, no les enseñéis a esperar milagros. Tercero, proclamad una hermandad espiritual de los hijos de Dios, no un reino material de poder mundano y gloria temporal. Procurad no perder el tiempo en excesivas interacciones sociales y otras trivialidades que pueden desmerecer vuestra devoción total a la predicación del evangelio. 5. Si la primera casa que seleccionéis como centro de operaciones es un hogar digno, morad allí durante toda vuestra estadía en esa ciudad. Sexto, aclarad a todos los creyentes fieles que ya ha llegado el momento de una ruptura completa con los líderes religiosos de los judíos de Jerusalén. 7. Enseñad que el deber total del hombre se resume en este solo mandamiento. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto debían enseñar como deber completo del hombre en lugar de las 613 reglas del vivir expuestas por los fariseos. Tenemos en cuenta que todavía existen esas 613 reglas que ya no son solamente las reglas del vivir, sino son como mandamientos. Para la religión judía existen todos esos mandamientos. Cuando Jesús hubo hablado así a los 70, en presencia de todos los apóstoles y discípulos, Simón Pedro se los llevó consigo y les predicó un sermón de ordenación, que era una elaboración del encargo del maestro dado en el momento en que él puso las manos sobre la cabeza de cada uno de ellos y los nombró mensajeros del reino. Pedro exhortó a los 70
a que estimaran en su experiencia las siguientes virtudes. Primero, la devoción consagrada. Orar constantemente para que se envíen más trabajadores a la cosecha del Evangelio. Explicó que cuando así se ora, es más probable que uno diga, aquí estoy, envíame. Los exhortó a que no olvidaran su adoración diaria. 2. El coraje verdadero. Les advirtió que encontrarán hostilidades y con seguridad serían perseguidos. Pedro les dijo que su misión no era para cobardes y les advirtió que los que tuvieran miedo se separaran antes de empezar, pero nadie se separó. 3. La fe y la confianza. Debían salir en esta corta misión sin provisiones algunas. Debían confiar en que el Padre los proveería con comida, techo y demás cosas necesarias. Cuarto, el celo y la iniciativa. Debían estar poseídos de celo y entusiasmo inteligente. Debían ocuparse estrictamente de los asuntos de su maestro. La forma oriental de saludar constituía una ceremonia prolongada y elaborada. Por consiguiente, se les había instruido que no saludaran a nadie por el camino, lo que comúnmente era el método. Lo que comúnmente era el método usado para decir que se ocupara uno de su tarea sin perder el tiempo. Nada tenía que ver esto con un saludo cordial. Quinta virtud, la gentileza y la cortesía. El maestro les había instruido que evitaran pérdidas de tiempo innecesarias en ceremonias sociales, pero les ordenó cortesía hacia todos aquellos con los que se encontraran. Debían mostrar trato cordial para con los que los recibían en su hogar. Tienen estricta advertencia contra abandonar un hogar modesto en favor de uno más cómodo o de mayor influencia social. En nuestro país existe un dicho que dice, lo cortés no quita lo valiente. Sexto, el ministerio a los enfermos. Pedro encargó a los 70 que buscaran a los enfermos de mente y cuerpo e hicieran todo lo posible para aliviar o curar sus enfermedades. Después de haber recibido, pues, el cometido y las instrucciones, partieron de dos en dos a su misión en Galilea, Samaria y Judea. Aunque los judíos tenían un respeto especial por el número 70, considerando a veces que las naciones de paganismo sumaban 70, y aunque estos 70 mensajeros debían llevar el evangelio a todos los pueblos, aún así, por lo que nosotros podemos discernir, fue tan solo una coincidencia que este grupo estuviera constituido por 70 personas, media docena más, pero ellos no estaban dispuestos a pagar el precio de abandonar riqueza y familia. Bueno, quien quiera aportar algo, contarnos algo sobre este numeral, bienvenido. O alguna duda para resolver entre todos. Esta metodología que Pedro le da a todos estos 70 mensajeros, ¿cierto? Donde se habla de la oración, el coraje, la fe y la confianza, la gentileza y cortesía, el ministerio a los enfermos. Pues yo creo que esto es un patrón de vida. Esto es una cosa que nosotros debemos hacer todos los días. Wilson, ¿quién quiere? Wilson, por favor, sí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo resalté aquí en la lectura 3 cosas que las voy a leer, pero para nosotros. Dice el punto 6. Aclarad a todos los urantianos fieles que ya ha llegado el momento de una ruptura completa con los líderes religiosos de todas las religiones del mundo. Los exhorto a que no olviden la adoración diaria y recordarles que esta misión no es para cobardes.
Gracias. Lindo. Muy bien, Wilson. ¿Quién más quiere decir algo? Bueno, vamos a continuar, que de todas maneras al final tendremos un foro, esperemos que el tiempo nos dé, donde podremos decir cualquier enseñanza de este documento en todo lo largo. Continuemos, Paula, entonces. Muy bien. Numeral 5. El traslado del campamento a Pella. Ahora, Jesús y los 12 se prepararon para establecer su último centro de operaciones en Perea, cerca de Pella, donde el maestro había sido bautizado en el Jordán. Los últimos 10 días de noviembre transcurrieron en concilio en Magadán, y el martes 6 de diciembre todo el grupo de casi 300 partió al amanecer, con todos sus efectos, para pasar la noche cerca de Pella, junto al río. Fue este el mismo lugar donde cerca del manantial Juan Bautista estableció su campamento años atrás. Después de levantarse el campamento de Magadán, David Zebedeo retornó a Betsaida y comenzó inmediatamente a reducir su servicio de mensajeros. El reino estaba entrando en una nueva fase. Diariamente llegaban peregrinos de todas partes de Palestina y aún de otras regiones remotas del Imperio Romano. Venían ocasionalmente creyentes de Mesopotamia y de las tierras al este del Tigris. Por consiguiente, el domingo 18 de diciembre, David, con la ayuda de su cuerpo de mensajeros, cargó los enseres del campamento sobre los animales de carga. Estos enseres provenían del anterior campamento junto al lago de Betsaida y que hasta entonces se había guardado en la casa de su padre. Despidiéndose de Betsaida por el momento, procedió hacia el sur por la orilla del lago y a lo largo del Jordán, hasta cierto punto situado a aproximadamente 1 kilómetro al norte del campamento apostólico, y en menos de una semana estaba preparado para ofrecer hospitalidad a casi 1.500 peregrinos. El campamento apostólico podía alojar a unos 500. Era esta la temporada de lluvias en Palestina y se necesitaba este refugio para el número de interesados en constante aumento, en su mayoría sinceros, que venían a Perea para ver a Jesús y escuchar sus enseñanzas. David hizo todo esto de su propia iniciativa, a pesar de que se había asesorado con Felipe y Mateo en Magadán. Colocó la mayor parte de su cuerpo anterior de mensajeros como asistentes para la administración de este campamento. En este momento utilizaba menos de 20 hombres en servicios regulares de mensajeros. Cerca de fines de diciembre y antes del retorno de los 70, casi 800 visitantes estaban reunidos alrededor del maestro y encontraron alojamiento en el campamento de David. Bueno, aquí podemos seguir maravillados con esa capacidad de David para manejar el tema de la logística, que ya tanto se ha recalcado. Y tener presente que mientras los 70 mensajeros están ya de 2 en 2 por la región asignada, proclamando el Evangelio del Reino, sigue la actividad de todas maneras en Magadán. De hecho, pues se sigue desarrollando allá la actividad apostólica y todo lo demás. Y a la vez se está dando ya ese traslado al nuevo campamento, donde se van a reunir posteriormente para la última etapa, que es la peregrinación en Perea. ¿Quién quiere aportar algo? Bueno, vamos entonces a continuar. Listo. Numeral 6. El retorno de los 70. El viernes 30 de diciembre, mientras Jesús se había retirado a las colinas cercanas con Pedro, Santiago y Juan, los 70 mensajeros iban llegando al centro de operaciones de Pella en parejas, acompañados por numerosos creyentes. A eso de las 5 de la tarde, estaban los 70 reunidos en el sitio dedicado a la enseñanza,
cuando Jesús retornó al campamento. La cena se postergó más de una hora mientras estos entusiastas del Evangelio del Reino relataban sus experiencias. Ya los mensajeros de David habían traído a los apóstoles muchas de estas noticias durante las semanas anteriores, pero fue realmente inspirador escuchar a estos instructores del Evangelio recientemente ordenados relatar personalmente de qué manera recibían su mensaje los judíos y los gentiles, hambrientos de verdad. Por fin Jesús pudo ver que los hombres salían y difundían la buena nueva sin su presencia personal. El maestro supo entonces que podía dejar de este mundo sin dificultad. ¿Le subes un poquito? Gracias. Podía dejar este mundo sin dificultar seriamente el progreso del reino. Cuando los 70 relataron que hasta los diablos se sometían, a ellos se referían a las extraordinarias curas que pudieron realizar en distintos casos de víctimas de trastornos nerviosos. Sin embargo, hubo algunos casos de verdadera posesión de los espíritus que estos ministros habían aliviado. Y refiriéndose a estos, Jesús dijo: no es extraño que esos desobedientes espíritus menores se sometan a vosotros, puesto que yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no os regocijéis tanto por ese asunto, porque yo declaro que en cuanto yo vuelva a mi Padre, enviaremos nuestro espíritu a la mente misma de los hombres, para que ya no puedan estos pocos espíritus perdidos penetrar la mente de los mortales desafortunados. Me regocijo con vosotros de que tengáis poder con los hombres, pero no os sintáis entusiastas por esta experiencia, sino que más bien debéis regocijaros de que vuestros nombres estén inscritos en las listas del cielo y que así iréis vosotros hacia adelante en la carrera sin fin de la conquista espiritual. Recordemos que aquí nos están hablando de los seres intermedios rebeldes que pueden influir en la mente de los seres en ajustador hasta antes de Pentecostés. Este numeral me llegó mucho porque eso de que no se regocijen tanto por tener, yo les comparto que yo duré 25 años sacando espíritus y demonios, todo eso. Y en verdad se cree uno iluminado, se cree uno que tiene más bendición, que privilegiado, que ya me gané la gloria y un puesto en Dios especial. Y eso es muy fácil entrar en la vanidad y el orgullo espiritual. Así como él dijo, no sintáis entusiastas, sino que regocijarnos porque estamos escritos en la lista del cielo. Me llegó mucho ese numeral. Okay. Y fue en este momento, poco antes de compartir la cena, en que Jesús experimentó uno de esos raros momentos de éxtasis emocional que sus seguidores ocasionalmente presenciaron. Dijo: yo te agradezco, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, que aunque este maravilloso evangelio se ocultaba de los sabios y de los hipócritas, el Espíritu ha revelado estas glorias espirituales a estos hijos del reino. Sí, Padre mío, debe ser de tu agrado hacer esto, y me regocijo de saber que la buena nueva se extenderá a todo el mundo, aún después de que yo haya vuelto a ti y a la obra que me has encomendado. Me emociona profundamente percatarme que estás a punto de entregar toda autoridad en mis manos, que solo tú sabes en realidad quién soy yo, que solo yo realmente te conozco y aquellos a quienes yo te he revelado. Y cuando haya completado esta revelación a mis hermanos en la carne, continuaré revelándola a tus criaturas en lo alto. Este es Jesús emocionado, pues expresando esto. Y aquí llamo la atención a lo que él dice: continuaré revelándola a tus criaturas en lo alto. O sea que, como ya sabemos, continuó
revelando al Padre en todo, digamos, todo su universo, ¿no? Después de hablar así Jesús al Padre, se apartó para hablar con sus apóstoles y ministros. Benditos sean los ojos que ven y los oídos que oyen estas cosas. Dejadme deciros que muchos profetas y muchos de los grandes hombres de eras pasadas desearon contemplar lo que vosotros veéis ahora, pero no les fue otorgado. Y muchas generaciones venideras de hijos de la luz, cuando oigan de estas cosas, os envidiarán a vosotros que las habéis oído y visto. Luego, hablando a todos los discípulos, dijo: ¿habéis oído cuántas ciudades y aldeas han recibido la buena nueva del reino? ¿Y de qué manera fueron recibidos los ministros e instructores tanto por los judíos como por los gentiles? De veras son benditas estas comunidades que han elegido creer el evangelio del reino. Pero hay de los habitantes de Corazín, Betsaida, Julias y Capernaum, que rechazan la luz. Hay de las ciudades que no recibieron bien a estos mensajeros. Yo declaro que si las obras poderosas hechas en estos lugares hubieran sido hechas en Tiro y Sidón, el pueblo de estas ciudades así llamadas paganas se habría arrepentido inmediatamente y vestiría túnica de penitente. Será por cierto más tolerable para Tiro y Sidón en el día del juicio. Siendo el día siguiente sábado, Jesús se apartó con los 70 y les dijo: en verdad me regocijé con vosotros cuando volvisteis trayendo buenas noticias de la recepción del Evangelio del Reino por parte de tanta gente en toda Galilea, Samaria y Judea. Pero, ¿por qué estabais vosotros tan sorprendentemente exaltados? ¿Acaso no anticipabais que vuestro mensaje sería poderoso en su manifestación? ¿Es que salisteis con tan poca fe en este evangelio que cuando regresasteis os sorprendió su eficacia? Ahora bien, aunque no quisiera ahogar vuestro espíritu de regocijo, deseo advertiros severamente contra las insidias del orgullo espiritual. Si podéis comprender la caída de Lucifer, el inicuo, rechazaréis solemnemente todo tipo de orgullo espiritual. Wow. Habéis ingresado en esta gran tarea de enseñar al hombre mortal que él es hijo de Dios. Os he mostrado el camino. Salid y haced vuestro deber, y no os canséis de hacer el bien. A vosotros y a todos los que sigan vuestras huellas a través de las edades, dejadme deciros, yo siempre estoy cerca, y mi llamado es y por siempre será. Acudid a mí, todos vosotros que laboráis y lleváis la pesada carga, y yo os daré descanso. Someteos a mi yugo y aprended de mí, porque soy fiel y leal, y encontraréis descanso espiritual para vuestra alma. Comprobaron la verdad de las palabras del Maestro cuando pusieron a prueba sus promesas, y desde ese día, incontables millares también han probado y comprobado la veracidad de esas promesas. Bueno, este literal o numeral, mejor, nos deja 3 grandes enseñanzas, pienso yo, que son el manejo del entusiasmo, pues, cómo lo debemos manejar en nuestras obras, ¿no? Que se da esta situación cuando regresan todos los mensajeros del reino muy contentos porque les ha ido muy bien. El segundo tema, que Jesús siente, digamos que un gran alivio y una gran tranquilidad porque ve que ya se puede ir de este reino, que ya puede dejar la vida como pronto va a pasar en este mundo y que su obra espiritual ya no va a decaer, tendrá quien la continúe. Y el tercero, lo último que terminaba Esther, esto del orgullo espiritual, el ego espiritual que se ve tanto en estas latitudes. Bueno, los que quieran aportar algo en esta parte que ya estamos entrando a la parte final, nos queda solamente
un numeral, pueden participar el que lo desee. Si hay algún otro inquieto. Bueno, entonces vamos a continuar ya con el último numeral para que ya entremos en el foro y hablemos en general de todo el documento. Numeral 7. La preparación para la última misión. Los días inmediatos subsiguientes estuvieron muy alterados en el campamento de Pella. Se estaban completando las preparaciones para la misión de Perea. Jesús y sus asociados estaban a punto de emprender su última misión, la gira de 3 meses por toda Perea, que tan solo terminó cuando el maestro entró a Jerusalén para llevar a cabo su labor final en la tierra. A lo largo de este periodo, el centro de operaciones de Jesús y los 12 apóstoles se mantuvo aquí, en el campamento de Pella. Ya no era necesario que Jesús saliera para enseñar al pueblo. Ahora la gente acudía a él, más numerosa cada semana de todas partes, no solo de Palestina, sino de todo el mundo romano y del cercano oriente. Aunque el maestro participó con los 70 en la gira de Perea, pasó mucho de su tiempo en el campamento de Pella, enseñando a las multitudes e instruyendo a los 12. A lo largo de este periodo de 3 meses, por lo menos 10 de los apóstoles permanecieron con Jesús. El cuerpo de mujeres también se preparó para salir de 2 en 2, con los 70 para laborar en las ciudades más grandes de Perea. Este grupo original de 12 mujeres recientemente había entrenado a un cuerpo mayor de 50 mujeres en la tarea de visitar hogares y en el arte de ministrar a los enfermos y a los afligidos. Perpetua, la esposa de Simón Pedro, se unió a esta nueva división del cuerpo de mujeres y le fue confiado el liderazgo del trabajo de las mujeres bajo la dirección de Abner. Después de Pentecostés, ella permaneció con su ilustre marido, acompañándolo en todas sus giras misioneras. Y el día en que Pedro fue crucificado en Roma, ella fue arrojada a las bestias en la arena. Este nuevo cuerpo de mujeres también contaba entre sus miembros con las esposas de Felipe y Mateo y con la madre de Santiago y Juan. El trabajo del reino estaba por ingresar en su fase final bajo liderazgo personal de Jesús. Y esta fase se caracterizó por su profundidad espiritual, en contraste con las de los pasados días de popularidad en Galilea, llena de multitudes buscadoras de milagros y portentos que seguían al maestro. Sin embargo, aún había entre sus seguidores gran número de personas que se preocupaban de los bienes materiales, que no llegaron a captar la verdad de que el reino del cielo es la hermandad espiritual del hombre, fundada en el hecho eterno de la paternidad universal de Dios. Bueno, de esta manera magistral termina este documento, que yo creo que si entendemos la última frase, habremos entendido todo el mensaje de Jesús. Con entender la última frase, entendimos todo lo que vino Jesús a decirnos en este mundo, lo que vino Micael a transmitirnos del Padre. Terminamos así la lectura del documento 163, la ordenación de los 70. Pienso que hemos sido juiciositos en el manejo del tiempo y vamos a tener media hora, si la aprovechamos, para que entre todos acabemos de compartir ideas sobre todo el contenido, toda la enseñanza que tiene este documento. Abrimos la sesión y pueden participar tranquilamente. Alcen la mano, por favor. Como dice Jaime, no todos al tiempo. Sí. Yo sé que después que el primero, todos van a seguir hablando porque aquí hay demasiadas enseñanzas. Así de entrada, a mí entro con la primera del documento, que es la parte tan importante que es tomar decisiones.
Definitivamente es una de las grandes enseñanzas que considero que nos deja el documento. Y retomo una frase que está en el documento. Las fuerzas del mundo espiritual no obligan al hombre, le permiten tomar el camino de su elección. Y hay dos manos levantadas. Sí, Orlando, por favor. Y luego Osvaldo. No, Osvaldo estaba primero. Ah, bueno, fue que yo lo vi primero a usted, pero entonces cualquiera. No, pero tranquilo. él estaba primero que yo, sino que no es invisible, pero ahí estaba. Bueno. No, pues si Gildardo va a comenzar, pues digamos como un repaso de toda esta gran cantidad de enseñanzas que nos deja este documento. Esto es fantástico, o sea, yo solamente quería decir que desafortunado este planeta con la rebelión, porque imagínense ustedes, yo en mi mente me hago esa imagen de cómo estaría este planeta en este momento si hubiéramos tenido un Micael como el que vino y no hubiéramos tenido esa rebelión. Estaríamos pues en este momento fraternos, sería un planeta de una avanzada maravillosa, enorme, fantástica, y resulta que a veces uno se desmotiva viendo cómo nuestro planeta se demora en progresar tanto, ¿no? Y que las enseñanzas están ahí para que las pongamos en práctica, pero realmente pues no es fácil, y como muchas veces se nos ha dicho acá por todos nuestros líderes urantianos, pues el trabajo es la difusión y es algo contra lo que tenemos que muchas veces luchar enormemente, ¿no? Porque también hay oposición todavía gracias a la rebelión, pero maravilloso. Sí, era eso lo que quería comentar. Muchas gracias. Sí, Osvaldo, ¿cómo sería este planeta? Como recordemos ese documento, las noticias de un planeta cercano. Bueno, Orlando, tiene la palabra. Gracias. Bueno, llegué y no saludé porque no había tiempo. Buenas noches a todos. Definitivamente que la rebelión tuvo algún tipo de influencia, o mejor, el libre albedrío de alguna manera se vio afectado para los que se dejaron afectar, ¿cierto? Particularmente el tema de Matador, cuando antepone el tema de la riqueza, aunque él después entendió, era tarde, pero pues logró comprender cómo era el tema. El tema no era que se quedara en la ruina, porque yo de niño aprendí que un estómago con hambre y plagado de necesidades, la persona no piensa mucho espiritualmente. Tiene que resolver problemas de comida, tiene que resolver problemas de vivienda, tiene que resolver todos los problemas para tener una vida digna. La vida digna no es separada de la vida digna espiritual, de la espiritualidad digna. Si yo tengo todas las necesidades del mundo, yo no voy a poder ser la persona que debería ser para poder desarrollar mi espiritualidad, y mucho menos para ayudar a otros, ¿sí? Yo siempre he pensado que yo no le puedo dar un plato de sopa al vecino o al que está al lado mío si yo ni siquiera tengo mi propia sopa. Entonces, debo asegurar mi bienestar. Pero ojo, una cosa es asegurar el bienestar. La vida digna no significa taparse en dinero, forrarse en oro y simplemente luego salir a ayudar a ver cómo se puede. Seguir a Cristo, hacer la obra, no significa quedarse en la calle. Tenemos que tener medios y maneras para poderla desarrollar, ¿cierto? El Señor nunca dijo, quédense en la calle, en la ruina, y vámonos a trabajar en la obra. Él jamás dijo eso, ¿cierto? ¿Qué era lo que él decía cuando estaba hablando de desapegarse o de dejar la riqueza? Era dejarla, es decir, no era entregarlo todo, era sacarla del primer puesto en nuestros corazones para poner en ese primer lugar a él y su obra. No era dejen todo y vengan conmigo, porque pues nunca fue esa la intención. Y él mismo lo aclara en el tema de Matador, ¿no? Que cuando él dice, o cuando dice en la sección que leímos, que no era dejar la riqueza porque sí, sino era despegarla del corazón. No importa que la tuviéramos, ¿cierto? Pero había que poner en primer lugar el seguirlo,
el hacer la obra y el convertirse en su mensajero, en uno más de los difusores de su evangelio. Yo pienso que eso es. Siempre escuchamos cuando le dicen a uno que entre más rico, entre más pobre sea, más fácil entra al cielo. Eso es falso, eso no es cierto, ¿sí? Usualmente, como les decía al comienzo, las personas llenas y plagadas de angustia, hambre y necesidades no pueden pensar espiritualmente correctamente, espiritualmente hablando. Por eso decía que de alguna manera, y la rebelión es una de los elementos, por llamarlo de alguna manera, que más influyó en la manera de pensar y ser de la gente hasta hoy día. Hay personas que acumulan unas fortunas impresionantes y uno dice, oiga, y están con un pie en la tumba y todavía están tratando de encontrar más dinero. Yo le digo, pero ¿será que se piensan llevar? Es increíble. Hay que tener una manera de vivir dignamente, ¿cierto? Para poder ayudar en trabajar, porque como les digo, con todas esas necesidades que afluyen a la gente, no se podría hacer un trabajo digno espiritualmente hablando. Gracias, Orlando. ¿Quién más quiere? Creo que Ketty. Ketty. O yo o Angelita, pues. Bueno, en fin. Hay algo que a mí me impacta mucho en este documento, y lo que hemos leído hace un ratito. Y no lo he escuchado antes en las lecturas anteriores o en documentos anteriores, cuando Jesús los invita a que empiecen a hablar del reino de Dios a todos, a los escogidos. Y dice algo así, ¿no? Aclarad a los creyentes que llegó el momento de romper abiertamente con los jefes religiosos de los judíos. A mí me impactó muchísimo. Es como los obliga a confrontarse. Tú tienes que tener mucho temple para, después de escuchar esas palabras, enfrentarte con gente tan poderosa, ¿no? Yo creo que ahí ellos estaban de alguna manera bendecidos con ese valor, porque realmente eran poderosos y lo que Jesús estaba expresando en su mensaje no tenía nada que ver con el punto de vista de los fariseos y de los demás jefes religiosos. Eso me impactó. Nada, es un comentario nada más. Sí, de pronto llegamos a este tema de la religión revelada, ¿no? De entender claramente que nuestra relación con Dios es directa, que no necesitamos intermediarios. Y en la medida que uno avanza en este camino espiritual, va llegando como a esa conclusión. Ángela. Sí, gracias. Bueno, a mí me llamó mucho la atención una parte acá donde Jesús enseña a sus apóstoles, y es que los advierte con el hecho de que cuando vayan a buscar un hogar, ¿sí? No vayan a dejar, no abandonen nunca un hogar modesto por el favor de uno que le ofrece mucha comodidad. O sea, básicamente yo lo veo como de no perder esa visión, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué es lo que están buscando? O sea, nosotros vivimos en un material y el ser humano está como que estamos nuestro mapa mental está muy enfocado de pronto en que encontremos mayor comodidad, en que encontremos muchas facilidades en otras partes. Y fíjate que nos está llevando a un punto donde nos está diciendo, hay que mirar la humildad, hay que buscar también, o sea, no buscar ese favor hacia nosotros de esa autogratificación de que vamos a estar muy cómodos, ¿sí? Y dejemos, ¿sí? Esas familias o esas personas humildes que están ansiosos de conocer la verdad, de conocer a Dios. ¿Por qué? Sacrificar las verdades por las comodidades, digámoslo así. Entonces me llamó mucho la atención en esta parte, ¿no? Eso es una advertencia que Jesús hace, ¿no? En nuestro mundo materialista, pues siempre se busca esas comodidades y estamos sacrificando
realmente, un trabajo realmente muy espiritual, ¿sí? Al rechazar la humildad de las personas, la sencillez, por buscar otras cosas económicas o materiales. Javier. Era mi reflexión. Gracias. Es que yo no puedo levantar la mano, la mano rojita. Conforme estábamos leyendo el documento, me estaban viniendo como recordando varios pasajes del libro de Durantia, y yo me estaba haciendo una pregunta interna, y es la siguiente. Fijaros el hecho de que Jesús viniera a nuestro planeta, realmente fue algo realmente maravilloso, pero para entender lo que significaba eso, imaginaos por un momento, todos los presentes, que Jesús no hubiera venido a la Tierra, se hubiera ido a otro planeta. Había, creo que 37 planetas que fueron los que siguieron a Satanás, ¿no? O a Lucifer. Imaginaos que no hubiera venido aquí Jesús, que no hubiera venido nadie después de Maquiventa Melquisedec. ¿Cómo estaría este mundo? ¿Os imagináis un mundo sin cristianismo y sin catolicismo? ¿Os imagináis un judaísmo con un Yahvé potenciado, generando guerras en todos los sitios, con las religiones evolutivas desmadradas completamente, haciendo sacrificios humanos? Yo recuerdo que en el libro de Durantia nos dice que nosotros no somos de los peores planetas de la rebelión. Hay 4 que están peores que nosotros, imaginaos ya. Y recuerdo un documento que leí hace ya bastante tiempo del grupo 1111, donde relataba un poco la vida uno de esos planetas que estaban peor que nosotros. Y recuerdo que era un planeta que tecnológicamente estaba muy avanzado, pero que se practicaba el canibalismo. Curiosamente, bueno, aquí no hace muchos siglos también se practicaba el canibalismo, pero gracias a Dios duró poco. Imaginaos que no hay esa conciencia religiosa, es decir, no tuviésemos el espíritu de la verdad derramado sobre nosotros, no hubiera venido Jesús. ¿Cómo sería este mundo? A lo mejor habíamos desaparecido. Con capacidad tecnológica, además, es que no sé qué hubiera pasado en nosotros. Es decir, lo que tenemos que agradecerle a nuestro Padre Jesús, a nuestro Miguel de Nevadón, que haya elegido este planeta, porque gracias a eso vamos a pegar un avance evolutivo espiritualmente como no se va a poder ver en cualquier otro planeta. Pero para darnos cuenta un poco lo que significa ese avance espiritual, es pensar en que Jesús no hubiera venido. Es que no me lo quiero ni imaginar. Seguramente sería un mundo de auténtico terror, donde la vida no valdría nada, donde no habría valores éticos ni morales, y donde las religiones seguramente estarían de una guerra detrás de otra. Y bueno, esto debía de ser un auténtico caos. Me he hecho esa meditación un poco para pensar un poco el gran valor y la gran suerte que hemos tenido como planeta de que nuestro Miguel de Nevadón decidiese hacer su donación en este planeta. Porque todos estos conocimientos que tenemos ahora mismo lo tenemos gracias a esa revelación, pero esa revelación que es una ampliación de la que trajo Jesús. La malinterpretarían, pero la realidad es que el 90% ya estaba aquí sobre la tierra. Es decir, está lloviendo sobre mojado, pero es que no me lo puedo ni imaginar. Aunque hubiese venido un hijo agonal, se hubiera encontrado, esto sería la debacle, no me lo puedo ni imaginar. Es solamente esa reflexión que me ha llegado conforme estaba leyendo el tema. Y otra cosa que me gustaría apuntar, que creo que es importantísimo, en pocos lugares del libro de Durantia se habla tanto como en este capítulo, y es el de la soberbia espiritual. Ese es el grave problema que vamos a tener todos los durantianos de aquí en adelante. Yo ya he visto en varios grupos, me gusta acercarme a diferentes grupos y participar, cada vez participo menos, pero la realidad es que la soberbia espiritual se empieza a ver, es decir, como si nos hubieran tocado con una varita mágica, estamos en posesión de la verdad absoluta, no de la verdad absoluta, todos los demás están equivocados y prácticamente tenemos que
imponerle nuestra verdad porque están todos muy atrasados. Todas las demás religiones del mundo están muy atrasadas. Entonces tenemos que ir nosotros allí, prácticamente como en el medievo, a cortar cabeza que no asuma la revelación, la quinta revelación. Entonces, creo que si algo tenemos que aprender de esta revelación es precisamente que tenemos que ser humildes porque no han contado lo que no han contado, pero la realidad debe ser inmensamente, muchísimo más grande y estamos en ese camino de aprender. Entonces, la humildad ante el conocimiento que se nos ha dado debería de abrir nuestros corazones precisamente para estar preparados para próximas revelaciones y para intentar entender a que todos los seres humanos, los 7.500 millones de personas que existen en este mundo actualmente, son hijos de Dios todos. Y cuando digo todos es hombres, mujeres, niños, mujeres, gays, transexuales, todos son hijos de Dios, aunque a alguien no le pueda gustar, es así. Entonces, si urantianos somos 20.000 o 30.000, que seguramente me he pasado, la gran mayoría no son urantianos. Entonces, pero son hijos de Dios, hijos de nuestro Padre Celestial, y todos tienen esa chispa divina que reside dentro de ellos. Entonces, vamos a intentar que esa fraternidad o esa hermandad llegue a toda la humanidad. Porque lo que nos dice aquí en este documento que hemos leído, y que además lo ha dicho, no sé si ha sido Javier o ha sido otro hermano, que en el síntesis lo ha dicho toda una frase, que lo que tenemos que aprender es que todos somos hijos de Dios, pero todos somos hermanos. Y como eso no lo grabemos con fuego en el corazón, estamos perdidos por mucho que hayamos leído el libro de Urantia. Entonces, además el libro de Urantia no nos va a servir de nada. Es decir, o aprendemos que somos hermanos y que nos tenemos que ayudar todos y que nos tenemos que salvar todos. Acordaros de la parábola de la oveja perdida. Nuestro Padre Celestial va buscando al que se pierde. A los 99 justos los deja allí, las 99 ovejas que estaban allí las deja allí, va buscando al que se pierde. Y nuestra misión aquí es ayudar al que está perdido. Porque que te hayan causado más o menos una creencia religiosa y es un hombre bueno, honesto, moralmente aceptable y tal, bueno, pues ya tiene un camino recorrido. Pero hay mucha gente que es que está sedienta completamente porque no tiene nada. Y entonces yo a esa gente es la que más nos deberíamos acercar, porque es que si no nos salvamos todos, de verdad, nuestro Padre no va a estar contento que nos salvemos en el Evangelio urantiano. Yo lo digo muchas veces y algunas veces se enfadan conmigo. Nuestro Padre estará contento cuando nos salvemos todos, porque todos somos sus hijos. Entonces, un padre, yo sí tengo varios hijos, pues si se salva uno, no iba a ser feliz porque los otros 4 se perdieran. Hombre, o se salvan los 5 o yo no soy feliz. Y es así, los que tenemos muchos hijos, con que uno esté malito, ya estamos preocupados. Nos olvidamos de los otros 4, de todos los demás, de que está malito, que hay que atenderlo, porque está pasando un momento malo. Y nuestro Padre yo creo que actúa así, porque es un Padre amoroso y es mucho más que un Padre. Entonces, que nos grabemos con fuego, que nuestra misión aquí es ayudarnos entre todos, no solamente entre urantianos, y por supuesto entre urantianos, por decirlo de alguna forma, yo me gusta llamarme entre cristianos, porque creemos en Jesucristo, nos tenemos que llevar bien. Porque si entre nosotros ya empezamos a no llevarnos bien, apague y vámonos. Y nada más, era un par de reflexiones que me han venido a la cabeza conforme estaba leyendo el texto. Y nada más, no me quiero alargar, perdonad. Tranquilo, Javier. Sí, es clave el mensaje de la afiliación divina. Y ese mensaje de la afiliación divina lo tenemos que tener muy, muy claro también. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Puedo agregar algo, Gildardo? Sí, dale, Osvaldo. Sí hay tiempo, ¿verdad? Bueno, sí, pues, yo quería referirme precisamente a lo que acaba de expresar Javier y me identifico plenamente con él en el punto en que debemos evitar la soberbia. Desafortunadamente, los seres humanos somos así y cuando los grupos empiezan a funcionar y ese tipo de cosas se dan. Y yo creo que es una de las cosas con las que nosotros tenemos que luchar de aquí en adelante y recordar que nosotros somos hermanos, como lo acaban de expresar, pero sobre todo empezar a practicar la fraternidad verdadera y auténtica. La entreayuda, y la entreayuda no es que tengamos que ver por lo que los demás tienen sus propias responsabilidades, no.
La fraternidad es esa entreayuda sin distingos de raza, sin distingos de creencias, porque en otras creencias también hay gente que ha hecho cosas loables, fantásticas, ayuda a otras comunidades y se desarrolla igualmente. Yo creo que incluso sin conocer Urantia, aunque nuestra función es difundirla, esa gente también está destinada ya escogido, se han decidido por Dios, entonces por nuestro Padre. Luego, después de su muerte, van a resucitar con nosotros allá. Y como decía Jaime, pues cada uno en su nivel, pero tenemos que seguir hacia adelante. Unos más adelante que otros porque es así, pero todos tenemos la misma oportunidad. Vuelvo al tema de hoy, al mismo denario. Entonces creo que Javier tiene eso muy importante. Y concretamente creo que Javier se refería a la labor que está realizando Ágora 2.0, que a mí me parece fantástica. No he podido asistir a las últimas charlas, pero me parece fantástico. Lo otro que quería decir es que la evolución puede que se demore. Pues yo decía de lo que ha vivido el planeta, nuestro Micael vino, y sí, hemos tenido unos trancones terribles, o unos tacos, como dicen en otras partes, tremendos por la rebelión. Pero efectivamente pienso que aún así, y gracias a la venida de Micael, los pasos evolutivos para llegar al estado de luz y vida del planeta se están cumpliendo. Por ejemplo, considero que en este momento estamos en el tercer paso o tercera etapa para llegar a la primera de luz y vida, que es la tercera etapa, que es la etapa del materialismo. Estamos viviendo eso, el materialismo, en este momento terrible. Ese materialismo es el que ha causado tanto problema en el mundo, la corrupción, el ojo por ojo, el diente por diente, la oscuridad espiritual. El planeta está pasando por eso. Y tenemos ahí un trabajo fantástico nosotros, un trabajo que imagínense lo que nos espera. Nos toca algo muy fuerte, porque eso nos va a venir a tocar de aquí en adelante. Bueno, claro que a los que incluso vienen detrásito de nosotros, a nosotros ya no nos queda mucho, pero tenemos que trabajar. Gracias, era eso lo que quería decir. Muy bien, Osvaldo. Javier tiene la mano levantada. Gracias. Pues tantas cosas que tiene este documento, pero sintetizando, lo que a mí me quedó más fuerte es como la diferencia entre ser un apóstol y ser un discípulo. Es, pues si cada 8 días venir, 2 horitas y estuvo, cerramos el computador y como que hay mucha diferencia, así como se las marcaba a los que querían ser discípulos o querían ser apóstoles. Y algo que me quedó es que nos tocó la fácil, siento que nos ha tocado muy fácil. En esa época digo, uy, no sé si en este momento nos dijeran, usted tiene que dejar su riqueza, dejar su familia, estar dispuesto a morirse, caminar no sé, a países enteros, si estaríamos dispuestos a eso. Ahorita tenemos Zoom, nos mandan el libro, nos mandan el universo maestro, tenemos como, siento que nos tocó la fácil. Es que siento como que hasta dónde estamos dispuestos a pagar qué precio, que a veces nos desanimamos porque la familia nos hizo el feo, porque una persona que yo creía que iba a recibirme no me recibió, nos desanimamos por cositas, pero mirar cómo les tocaba a esta gente. Eran unos requisitos muy fuertes. Esa reflexión quería hacer. Muy bien, Javier. No sé si alguien más quiere decir algo, aportar algo. Bueno, para darle seguida la entrada otra vez a Jaime, quería decir que hay 2 partes de este documento que me parecen fundamentales y que hay que estar revisando permanentemente. Y uno es que cuando los 70 mensajeros van a salir a su misión, son las instrucciones que les da Jesús. Y luego las instrucciones que les da Pedro. Ahí está todo. Ahí está todo lo que se debe hacer cuando se trata de esta labor en la que estamos. Nada es fácil. Se van a enfrentar muchas dificultades. Pero ahí hay mucha sabiduría. Entonces, esos 2 apartados vale la pena estarlos repasando, mirando. Cuando estemos necesitados de fuerzas, también es muy bueno mirar esa misma parte. Y es una de las grandes enseñanzas que yo veo en este documento.
De todas maneras, muchas gracias a Javier, a Esther, los compañeros de grupo, a Paula, y me parece que hemos logrado trabajar este documento y que lo trajéramos aquí a plenaria. Dejo ahora ya la sesión en manos de Jaime y muchas gracias por toda la participación de todos. Gracias, Gildardo. Nada más preguntarle, Esther, ¿no quieres ya decir algo antes de que le pasemos a Jaime? Porque... Pues nada, yo también quiero agradecerles mucho la confianza y este es un documento que es espectacularmente con un mensaje absolutamente profundo. A mí sí me queda, digamos, dentro de las reflexiones, en parte comparto pues lo que mencionaba Javier Martínez, pero me queda también el tema de bueno, ¿cómo me estoy mostrando? De hecho, entonces aquí como para cerrar, y ya sabiendo todo esto, la pregunta es, ¿todavía me quiero ordenar? ¿Me quiero ordenar entre los 70? Esa era la invitación que le hicimos, ¿no? Esa fue la invitación que les hicimos pues para el día de hoy. Y pues a cada uno nos queda, ¿no? Aún sabiendo todo esto, todavía queremos ordenarnos. Y bueno, ahí vamos. Nos estamos perdiendo de la comunión con el maestro porque no estamos tomando de pronto decisiones, no estamos siguiendo ese llamado que nos está haciendo. Entonces, pues aquí nos queda pues para seguir. Muchas gracias, Paulita. Gracias a todos. Ha sido un gusto trabajar y los felicito porque sí, han trabajado mucho y ha salido muy bien. Pues gracias a todos, a todo el grupo X que está aquí presente. Me encanta estar con ustedes, me encanta que presentemos todos y bueno, siento que vamos ahí cada día caminando más. Es lento, pero ahí vamos, no se desesperen. Apenas estamos empezando y nos faltan unos cuantos millones de años para llegar a donde vamos, así que tómenla con calma, ¿eh? Bueno, Jaime, ya te dejo aquí y me despido de todo el grupo. Muchas gracias. Ok, mil gracias a todos, Paulita, Esther, Gildardo, Javier. Solo quiero añadir que Mónica Maldonado tenía inquietud, Flor, de conocer gente de Chile, ¿sí? Le dije que solo Miguel, que yo supiera, aquí en el grupo está solo Miguel Soto de Chile, pero creo sí, solamente Miguel está aquí de Chile. ¿En qué parte de Chile estás, Mónica? Me dijiste el otro día. Pero me lo vi hace ratito aquí. Conecta tu micrófono. Sí, tienes tu micrófono. Ahora sí, es que estoy con el celular también. Yo estoy en Angol y me gustaría saber de qué parte de Chile es Miguel Soto. Miguel, a ver si prende su micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Hola, sí. Que tengo muy mala señal, pero hola Mónica, yo soy de Santiago de Chile. Te pido que a través de Flor Robles, si tú quieres, nos contactamos y seguimos viendo cómo lo podemos comunicar. Ya, súper, gracias. Bueno, bienvenida. La vinculación, Flor, la chacha. Sí, tengo otros contactos más, inclusive en Chile, déjame decirte que está el autor del cuadro que ves allá. Ahí vive. ¿Y es de Santiago? No, está en Viña, creo que está en Viña. Pero hay más chilenos, sí, por supuesto. Yo te voy a contactar con ellos. Está Yolanda Silva también, por ejemplo, Leonel. Ya te voy a pasar los datos de ellos. Y si me permites compartir tus datos con ellos y ya te contactarán. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Lo agradezco. Con todo gusto. Mil gracias a todos por su tiempo. De verdad que ha sido un placer estar de nuevo aquí dando guerra con ustedes. Como pueden ver, vivito y coleando. Mejor que nuevo me dejaron. Sí. Lo noto más delgado, Jaime. Eso me alegra. Eso sí, me he hecho necesito como 3 cirugías más. Para bajar todo lo que tengo que bajar. Pero bueno, mil gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Como siempre, si Dios nos ayuda y no hay inconvenientes, esta noche quedará subida la clase. Y ha sido un placer y los espero en 8 días. Chao.